Les invito, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, nuestro corazón y vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Padre bueno, te damos gracias por este día, Señor, que nos regalas. Te damos gracias por la oportunidad de poder compartir una vez más tu palabra, los hermanos juntos y en armonía, Señor. Gracias porque nos permites estar en un mismo espíritu, porque nos permites utilizar estos medios electrónicos para podernos comunicar, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu bondad infinita, porque aún en este día, Señor, en el día difícil, tu gracia sigue sosteniéndonos con esa diestra de poder. No nos sueltes jamás, por favor. Permítenos seguir cada día adelante, más y más cerca de ti. En el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio. Háblanos, Señor. Limpia los canales, Padre eterno. Limpia mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y háblanos a través de tu palabra. Te necesitamos, mi Señor. Danos revelación de ella. Te necesitamos, Señor y Dios. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo lo vamos a leer tu palabra. Lo hacemos en gratitud y amor. Amén. Gloria a Dios. Les invito, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor. Hagámoslo en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Vamos a leer del capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. El verso 1, vamos a leer. Antes del verso 1 está un título. Dice la unidad del Espíritu. ¿Sí? Carta a los Efesios, capítulo 4. Verso 1 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Es hermoso poder estar nuevamente con la palabra de Dios en nuestras manos, ¿sí? Y es hermoso porque la palabra de Dios nos limpia, la palabra del Señor nos limpia, nos purifica, nos santifica. Pero también la palabra del Señor será la que un día hará juicio, ¿sí? Será la gente, la humanidad será juzgada a través de la palabra de Dios. Esta misma palabra del Señor que hoy, si la aceptamos, ¿sí? Si abrimos nuestro corazón para recibirla, esta misma palabra que hoy nos da salvación, que hoy nos da redención, que hoy nos permite tener vida, también el día del juicio, aquel que no la reciba, también le dará condenación, ¿sí? Las mismas aguas que llevaron por encima de la tribulación a Noé, fueron las mismas que ahogaron a aquella multitud y aquella cantidad de gente que no quiso aceptar la palabra de Dios en su tiempo. Queremos pues que todos, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así creemos nosotros, así lo sentimos nosotros. Anhelamos que todos puedan recibir la palabra del Señor. Hacemos nosotros lo que esté a nuestro alcance para que esto ocurra. Le rogamos a Dios que nos permita ser canal de bendición donde quiera que estemos. Y dice la palabra del Señor, el título del capítulo 4 dice, la unidad del Espíritu, ¿sí? Y empieza, ¿sí? El verso 1 y 2 nuevamente, vamos a retomar la lectura. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está dándonos instrucciones, pero no solamente a manera de instrucción, lo toma a manera de ruego, a manera de súplica. Está diciéndonos, vea, le conviene, es necesario que lo haga. Le ruego, dice, le ruego que ande como es digno, ¿sí? De tu vocación, de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, nosotros fuimos llamados de parte de Dios, amén. Tenemos propósitos, muchos propósitos en la vida, sí, Señor.
Y cada propósito está amarrado al rol que desempeñemos, ¿sí? Cuando estamos pequeños en casa, nuestro rol es el rol de hijos y debemos comportarnos de la manera con que fuimos llamados, ¿sí? Con esa vocación. Ser hijos de Dios, ¿sí? Comportarnos como hijos de Dios. ¿De qué manera? Como dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Hijos, obedeced a vuestros padres porque eso es justo. Cuando vamos creciendo, cuando empezamos nosotros a ir creciendo, ¿sí? A formarnos como hombres, entonces nos corresponde asumir ese rol, el rol de un hombre, ¿sí? Ser hombres, que nuestra palabra sea la que tiene valor, ¿sí? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no seamos de doble ánimo, que seamos sinceros. Que si dimos la palabra un día a una mujer de amarla y respetarla todos los días de nuestra vida, entonces que lo cumplamos. Igual si eres una mujer, si creciste y estás levantándote, el Señor te llamó con una vocación de guardarte pura hasta el día de tu matrimonio. El Señor te llamó con una vocación de ser una hija de Dios, ¿sí? Levantarte de la manera correcta, de ser temerosa de Dios, de cuidarte, de guardarte, de mantenerte limpia y pura. Cuando se crece, cuando ya no son dos, sino que se unen en matrimonio, igual. El Señor dice, porque ya no son más dos, sino uno, y hay un compromiso matrimonial. Que Dios nos ayude, ¿sí? Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre. Es algo que nos está llamando la atención en esta hora. ¿Cómo es tu comportamiento en casa? ¿Hay humildad y mansedumbre en tu vida? ¿Cuál es tu comportamiento en el trabajo? ¿Hay humildad y mansedumbre con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus clientes, con tus empleados? ¿Hay humildad y mansedumbre? En el colegio, con tus compañeros, con los profesores, con los maestros, ¿hay humildad y mansedumbre? En casa, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, ¿hay humildad y mansedumbre en tu vida? Ahora, si no lo hay, hoy es el día en el cual mi Señor está llamándote la atención, ¿sí? Ahora, tú podrías ver y decir, no, es que el hermano es el que me está diciendo. No, tú debes pedirle al Señor que abra tus ojos espirituales, que puedas recibir la palabra de Dios porque viene de Dios. Sin importar el vaso que él esté usando, atravesar el velo de carne y comprender, recibir, si el Espíritu Santo está en tu corazón, Él sabrá, ¿sí?, si lo que se está hablando es de Dios o no. O es solamente un pensamiento humano que tiene un hombre en este momento para compartirte. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahora, ¿realmente soporto con paciencia? Son virtudes que debemos tener, ¿sí? Ahora, esas son manifestaciones del Espíritu Santo en el ser humano, ¿sí? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, ¿sí? Eso nos permite a nosotros soportarnos unos a otros. ¿De qué manera? Con paciencia. Que Dios nos ayude, ¿sí? Porque dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, pero no para allí. Cierra con broche de oro esta frase y dice, en amor, ¿sí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Gloria a Dios. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios tenga misericordia de la humanidad, ¿sí? Que Dios nos ayude a nosotros a levantarnos como esta generación a la cual el Señor llamó real sacerdocio.
Porque el decirlo y el oírlo es agradable. Pero más que el oír y el decir, se necesita ponerlo en práctica. Se necesita asumir el compromiso de real sacerdocio, de linaje escogido, de nación santa, de pueblo adquirido por Dios. Que el Señor nos ayude, ¿sí? El verso 15 dice la palabra del Señor, ahí mismo Efesios capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. El verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está hablando en este momento? ¿Sí? Nos está hablando de un vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Nos está diciendo que debemos nosotros crecer, ¿sí? Crecer en Cristo Jesús. Pero también nos está diciendo que nosotros, a pesar de que la salvación es individual, Dios no lidia con nosotros como lidia con Israel. Con Israel Dios lidia como nación, es un conjunto. Con nosotros lidia de manera individual. Pero a pesar de que nosotros, para el Señor lidia con nosotros de manera individual, nosotros debemos reconocer, ¿sí?, que siempre tenemos a alguien a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Debemos reconocer que no estamos solos. Debemos reconocer que a pesar que la salvación es individual, que la palabra del Señor dice, cada uno ocúpese de su propia salvación con temor y temblor. También está diciendo aquí el verso 16 nuevamente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Todo el cuerpo? ¿Cuál cuerpo, mi hermano? El cuerpo de Cristo. La iglesia. Nosotros somos una gran familia, ¿sí? La familia de Jesucristo. Nosotros debemos recordar eso, de que ya no somos, a pesar de que el Señor lidia con nosotros de manera individual, somos una familia, ¿sí? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. La coyuntura es la que une hueso con hueso, ¿sí? Es lo que hace la unión, la unidad, dice, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahora, podemos ubicarnos nosotros en nuestro contorno, en cada uno de los roles que manejamos en la sociedad, ¿sí? Podemos ubicarnos en la casa, en la familia. ¿Realmente soy una coyuntura, ¿sí?, que ayudo mutuamente a los demás? Como padre de familia, ¿soy una coyuntura que une a mi esposa, ¿sí?, a la madre con sus hijos? Como madre, ¿soy la coyuntura que une, ¿sí?, que ayuda a unir al padre con los hijos? Como hijo, ¿soy la coyuntura que ayuda a unir a los esposos, al padre y la madre? En el trabajo igual, ¿sí? O sea, somos la coyuntura que ayuda mutuamente. O sea, ¿realmente estoy para ayudar, para servir? ¿Estoy cumpliendo el propósito que Dios me dio? Porque debe de ser de esa manera, ¿sí? Y dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada uno tiene que conocer su trabajo. Cada uno, dependiendo de dónde esté, debe reconocer cuál es su trabajo. Y una vez reconoce su trabajo, ejercerlo con amor. ¿Sí? Si en algo están haciendo las cosas que no se debe, entonces mi amor debe proyectar, ¿sí? El amor de Dios en mí debe proyectarse de tal manera que el amor cubra multitud de pecados. Cuando no existe esa ayuda, cuando esa ayuda no está allí,
Entonces es difícil, casi imposible, que se reciba su crecimiento para ir edificándose. Cuando no cumplo mi propósito de ayudar, ¿sí? Entonces es difícil que mi familia crezca. Cuando yo no asumo mi papel, es difícil que el compañerismo en la iglesia crezca, que la iglesia pueda crecer, ir edificándose en amor. Lo voy a poner de esta manera. Si en la iglesia yo soy el que se para a criticar a los hermanos, entonces estoy impidiendo que los hermanos puedan crecer, puedan edificarse en amor. Si yo me analizo y me doy cuenta que soy el que critica, entonces doblo mis rodillas y le pido al Señor que quite eso de mí. Que no quiero estar criticando, que quiero amar a los débiles, aún a los débiles en la fe, dice la Escritura, soportando sus debilidades. Que Dios nos ayude, ¿sí? Para poder edificarnos en amor, cumpliendo el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. El Señor sigue siendo fiel, sigue siendo tan fiel que nos ilustra, ¿sí? En el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, ¿sí? Hay una historia de el hijo del rey, de Jonatán, el hijo del rey Saúl. El hijo del rey Saúl, mientras estaban el reino de Israel y sus enemigos en derredor, Jonatán decide, ¿sí? Dar un paso adelante. Decide atacar la guarnición de los filisteos. Decide iniciar el ataque, ¿sí? Iniciar la batalla. Pero solamente lo hace, en el verso 6 dice la Escritura. Dijo pues Jonatán, primera de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Estaba Jonatán decidido, ¿sí?, a iniciar el ataque. Pero él no estaba solo, ¿sí? Había una persona a su lado, el paje de armas. Ahora la gente habla, la historia habla del hijo de Saúl, del rey Saúl. Era Jonatán, tiene nombre propio. Pero el paje de armas no lo nombran, no lo mencionan. Y dice el verso 7, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Ahora podríamos decir, cuando leemos la historia, Jonatán fue el que hizo gran salvación a Israel, ¿sí? Atacó a los filisteos y logró que el rey tomara fuerza, ¿sí? Se fortaleciera y atacara y aún sometiera a muchos de sus enemigos. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que logra que Jonatán dé ese paso adelante? Nosotros hablamos del protagonista, ¿sí? Pero hay alguien que es demasiado importante, lamentablemente no está su nombre allí, y es su paje de armas. Este paje de armas es el que le da a Jonatán el apoyo, ¿sí? La fortaleza. Es el que le dice: haz como tienes en tu corazón. Aquí estoy yo para ayudarte en lo que tú necesites, ¿sí? Vamos a leerlo de nuevo, el verso 7. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Pregunto, ¿alcanzas, sí, a dimensionar lo que esta expresión agrega, ¿sí?,
a la decisión que ha tomado el hijo del rey Saúl? El hijo del rey Saúl tiene en su corazón hacer algo. Muchas veces en el hogar, el esposo tiene en su corazón hacer algo, ¿sí? Y es algo grande. En este caso era para librar a Israel de los enemigos, ¿sí? Era a nivel de nación. Posiblemente en casa el esposo tiene un deseo de hacer algo en beneficio del hogar. Y solamente está necesitando que su paje de armas, ¿sí? Que en este caso que su amada esposa esté diciéndole o le diga: haz conforme está en tu corazón. Aquí estoy yo contigo a tu voluntad. Si Jonatán logró dar ese paso que era demasiado arriesgado, y si lees en la historia, era un momento, era un lugar, ¿sí?, difícil para atravesar. Eran despeñaderos que tenía que atravesar, ¿sí? Tenía que irse sosteniendo porque habían unos abismos grandes en los cuales podría perder la vida. Pero cuando el paje de armas le dice: aquí estoy contigo, oh, aleluya, entonces es cuando se cobra valor. Es cuando las cosas se realizan, cuando viene a existencia aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? Creó ayuda idónea para el hombre. Ahora, cuando el Señor dice: ya no son más dos, sino uno, ¿sí?, no significa que es que la mujer tiene que estar solamente allí dispuesta a ayudar al hombre. No. Ya no somos dos, somos uno, ¿sí? Así como la mujer es la ayuda idónea para el hombre también debe estar dispuesto a ayudar a su esposa. El hombre debe estar dispuesto a permitir que aquellos deseos del corazón, teniendo en cuenta que en nuestro corazón está Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si es Jesús, si es el Espíritu Santo el que está en nuestro corazón, entonces nuestros pensamientos, nuestros deseos van a ser acorde a la palabra del Señor. Necesitamos ayudarnos, ¿sí? Igualmente los hijos con los padres. Muchas veces los padres anhelamos hacer cosas importantes para la casa, pero los hijos no están allí dispuestos. Qué hermoso es cuando los hijos apoyan a los padres. Qué hermoso es saber cuando no se está solo. Tenemos a alguien a nuestro alrededor, ¿sí? Alguien que posiblemente en este momento no haya sido muy visible, ¿sí? Porque te ha correspondido a ti hacer las cosas, pero que ha estado allí ayudándote y apoyándote. Si en este momento, ¿sí?, o al terminar esta prédica, tú meditas en ella y reconoces que en medio de tu vida, en el transcurso de tu vida, tú has logrado triunfos, porque tu paje de armas ha estado allí y te lo ha dicho. Y por el hecho de que los triunfos los lograste tú, no has reconocido el valor tan grande que tiene ese paje de armas. Que sea este el momento de reconocerlo. Que sea el momento de decir realmente: gracias, mi Señor y Dios. Gracias por poner a mi esposa a mi lado. Gracias por poner a mis hijos allí a que me ayudaran a seguir adelante. Jonatán logró el objetivo por su paje de armas. Y déjame decirte, en esta hora, si el Señor me ha permitido a mí estar en este día, aún parado por su palabra,
Es porque el Señor la bendición de mi Señor no fue solamente un paje de armas. He tenido muchos, gracias a Dios. He tenido la ayuda de mi esposa, he tenido el soporte de ella. He tenido esa palabra, aquí estoy contigo. Igualmente de mis hijos, gracias Dios por mis hijos. Porque ellos han estado allí apoyándome y ayudándome. Y estoy convencido de que tú también has tenido pajes de armas alrededor a lo largo de tu vida. Y aquellos que solamente guardan en silencio y ven tu triunfo, es momento de reconocer, de levantar, ¿sí? de levantarte, ¿sí? En sabiduría, en humildad. Porque se requiere mucha humildad para poder reconocer, ¿sí? el valor de los demás. Nosotros hablamos del rey David, ¿sí? Y decimos, fue tremendo rey. Y leemos la historia y el rey David fue tremendo. Pero detrás del rey David habían varones, ¿sí? Habían decenas de varones fuertes, esforzados y valientes. Uno de ellos, Urías Eteo. Un hombre que aún cuando el rey David lo manda a llamar, ¿sí? Estando en guerra, estando en la batalla, lo manda a llamar. Él está allí pendiente a lo que el rey disponga. El rey le dice, ve, llégate a tu casa, descansa en tu casa. Y Urías dice, soy un soldado, mi rey. Yo no voy a estar en casa descansando mientras el ejército está en guerra. No lo voy a hacer. Y se queda allí afuerita en la puerta del rey. Oh. Héroes, ¿sí? Aquellas personas que no se nombran, muchas veces están allí ocultas, muchas veces pasan por anónimos, pero son demasiado importantes para no agradecerles. Aquellas personas que hacen posible que esa transmisión se esté llevando a cabo. Aquellas personas que hacen posible que estés conectado en este momento a través de esta línea telefónica. Hay demasiados pajes de armas que el Señor ha puesto en tu vida. Ahora, si tú eres de los que siempre ha estado dando la cara, ¿sí? Asumiendo los retos, recibiendo los triunfos o también asumiendo las derrotas, posiblemente no te has dado cuenta, pero también tú eres un paje de armas para alguien más. Posiblemente alguien más está a tu alrededor esperando escuchar de ti esa palabra. Yo estoy contigo. Ahora tú puedes decir, hermano, pero usted debería de estar predicando y diciendo que Jehová está contigo, que el Espíritu Santo está en ti. Amén, eso es amén, claro que sí. Usted posiblemente me diga, hermano, usted debería de estar diciendo, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Es amén, todo eso es amén, claro que sí. Pero a veces hay ocasiones en las cuales se necesita sentir a Dios con piel. Se necesita reconocer que esa palabra es real, que la palabra de Dios es real, que aquel que dijo que iba a estar con nosotros está en nosotros también. A veces se necesita sentir el apoyo de aquella persona que está a tu lado. Porque muchas veces se recibe más fácil el apoyo de los que están lejos que de los que están cerca. La palabra del Señor dice, de quien todo el cuerpo, voy a leer nuevamente Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios nos ayude. Sigue la palabra del Señor. Dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Que crezcamos, ¿sí? Que nuestra mente sea sometida a la mente de Jesucristo.
Que nosotros estemos dispuestos, ¿sí? Que nosotros estemos listos y dispuestos para seguir la dirección de Dios. Dice la palabra del Señor también en el verso 26, allí mismo Efesios capítulo 4, verso 26 en adelante, vamos a leer otros versículos más. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está diciendo el Señor? Como lo hizo el paje de armas de Jonatán, ¿sí? Cuando Jonatán le habla y le dice, vayamos a la guarnición de los incircuncisos, entonces el paje de armas solamente habla lo necesario para la edificación, ¿sí? Le dice, haz todo lo que está en tu corazón, porque aquí estoy yo para apoyarte. Oh, bendito Dios. Posiblemente no has visto aquello maravilloso que has anhelado tanto en tu corazón ver en tu hogar, porque no has dado, ¿sí? De tus labios no has salido, o de tu corazón mejor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De tu corazón no ha salido esa palabra puntual, ¿sí? Que dice, no te preocupes, aquí estoy yo para ayudarte. Puedes afianzarte en mí, puedes apoyarte en mí. Yo sostendré tu brazo, ¿sí? Y si tú te vas a esforzar y vas a trabajar mucho, yo estaré allí para atenderte. Oh, que Dios nos ayude. Dios quiere tener hogares maravillosos, hogares transformados. Y no se ha logrado esa transformación en muchas ocasiones, porque no se ha dado esa palabra de gracia, esa palabra de bendición. Continúa ahí el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, gloria a Dios. Si algo de lo que menciona aquí, el verso 31, aún está presente en tu vida, es hora de irlo quitando, ¿sí? Tómalo, preséntaselo al Señor y dile, Señor, esto ya no lo quiero en mi vida. Quítalo, por favor, quémalo con tu Espíritu Santo y el Señor lo va a quitar. Pero se necesita reconocerlo, reconocer primero para sacarlo. ¿Con qué fin, mi hermano? Con el fin de poder, ¿sí? De poder reconocer la actividad propia que tengo yo, ¿sí? El rol que necesito cumplir. Dios tiene cosas grandes que hacer con nosotros. Dios quiere ver hogares establecidos según la palabra de Dios. Dios quiere ver iglesias establecidas conforme la palabra de Dios. Y Él quiere que crezcamos, ¿sí? Dios quiere que crezcamos según la palabra del Señor en amor. Te invito a que inclines tu rostro, por favor, ahí donde estás. Y no solo tu rostro, inclina también tu corazón. Padre bueno, es tan difícil, Señor, aceptar los errores. A veces aún es tan difícil reconocerlos. Padre de la gloria, te pido por favor que abras nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos reconocer nuestros errores y que podamos asumir nuestro compromiso. Padre eterno, bendigo los hogares en esta hora, Señor. Aquellos hogares, Padre eterno,
los cuales van a ser transformados en amor. Bendigo cada esposo, Señor, cada esposa, cada hijo, Señor. Bendigo, Padre de la gloria, la disposición que han tenido para sentarse a escuchar tu palabra. Padre mío, estoy convencido, Señor, de que estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Padre de la gloria, estoy convencido que aunque haya sido muy grave el error, el amor cubrirá multitud de pecados, Señor. Padre de la gloria, ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre eterno, aquella obra maravillosa que tú has hecho, Señor, la que iniciaste, la que aún estás haciendo con cada uno de nosotros. Ayúdanos a reconocer, Padre de la gloria, a reconocer que tú estás aquí en nuestros medios. Bondadoso Dios, bendecimos la vida de nuestros pajes de armas, Señor. De aquellas personas que han estado allí, que tú pusiste allí, Señor. Bendigo la vida de mi esposa Rosa Elena, Señor, de mi hijo Miguel Ángel, de mi hija Sara Sofía, Señor. Bendigo la vida de mi hogar, Padre eterno. Bendigo la vida, Señor, de mis hermanos, de mis padres, Señor. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que han estado allí dispuestos a apoyar, Señor, la obra. Gracias, Padre eterno, por sus vidas. Padre de la gloria, ayúdanos a reconocer, Señor, a motivar, a elogiar, Señor, el trabajo que hacen los que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre eterno, porque el triunfo no es de un hombre, Señor. El triunfo es tuyo, Padre de la gloria, y nos concedes a nosotros el privilegio de disfrutar de tu galardón. Gracias, mi Señor y Dios, por tu palabra. Gracias porque una vez más, Señor, hablas a nuestros corazones. Permite que esta palabra llegue a quien debe llegar, Señor. Que puedan recibirla, Señor, los corazones que tengan hambre y sed de tu palabra, Señor, para que sean saciados. En el nombre de Jesucristo, bendigo cada pastor, Señor, cada ministro, cada obrero, aquel hombre que se levanta, que tú has levantado, Señor, y que se para firme en tu palabra. Que tú les sigas cuidando, porque el día es malo. Amamos tu venida, Señor, deseamos tu venida. Permítenos estar listos para ese día grandioso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue amándonos de tal manera que nos muestra cómo estamos viviendo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay un día de cambio, ¿sí? Hay un día en el cual Dios quiere que tú cambies. Él quiere que yo cambie, porque su venida está cerca. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga tu vida. Y si hay una próxima oportunidad, aquí estaremos, dando gloria y honra al que vive por siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.